Hola, muy buenas noches. Los invito a compartir un nuevo tema. El tema que quiero compartir en esta noche es el Evangelio transforma el corazón. Vamos a leer en la carta del apóstol Pablo que se encuentra en 2 Corintios en el capítulo 5, el versículo 17, y ahí encontraremos lo siguiente. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La semana pasada, si ustedes recuerdan, vimos como Pablo, como Zaqueo, no solo no tuvieron miedo de compartir el Evangelio, sino también cómo sus vidas fueron transformadas justamente por las buenas noticias, por las buenas nuevas de que el reino de Dios se había acercado a cada una de sus vidas. Si recordamos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Moisés creció en un palacio. ¿Se acuerdan que fue encontrado en una cesta en el río por la princesa? Y bueno, él creció, fue criado en un palacio, enseñado bajo las costumbres de los egipcios también. Tenía poder, tanto él con sus palabras como con sus acciones. Él podía dar órdenes, no solamente con su palabra, sino que las acciones también las podía hacer cumplir por medio de sus actos. Y sin embargo, él conoció el poder de Dios y estuvo dispuesto a cambiar su vida. Cada uno de nosotros, tanto en nuestro encuentro personal con Dios, como por medio de su palabra, podemos ver también en este tiempo y en el día a día que en la palabra y en las acciones hay un poder transformador para cada persona también. Y Pablo lo describe así, en este texto que recién leímos de 2 Corintios, de modo que dice, si alguno está en Cristo. O sea, lo conoce, lo acepta, y no solamente lo conoce y lo acepta, sino que persiste en vivir bajo lo que Cristo mismo nos enseñó. O sea, permanece viviendo bajo la autoridad de Cristo. Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todo es hecho nuevo. Las cosas ya pasaron, las cosas viejas. Por eso está la oportunidad, dice él, de que vivas de una manera nueva, de una manera distinta. Y esto es tan cierto como que opera desde adentro de nuestra vida hacia el afuera, porque se empieza a ver el testimonio de cada uno de nosotros cuando realmente nuestra vida está comprometida con Jesucristo. La presencia y el obrar de Dios hace que dos vidas, por ejemplo, que estén totalmente distanciadas, puedan volver a recrear ese vínculo que se había roto y establecer una nueva, una hermosa relación. ¿Por qué? Porque hay perdón. De la misma manera es con los cristianos. Dios nos dio la posibilidad de restablecer, de religar ese vínculo que se había roto porque el ser humano lo desobedeció. Él siempre tuvo la intención de volver a recrear el vínculo perdido entre nuestro Creador y cada uno de nosotros. Pero eso es porque Dios dio la posibilidad por medio de que haya un perdón cuando nosotros nos habíamos alejado de Él. Esto trajo a mí a la memoria con mucho mayor amor cómo se produjo, como dije recién, esta religar entre Dios y el ser humano. Y esto es posible, como lo dije recién, luego de que Jesús muere en la cruz. O sea, ahí aparece ese hermoso texto que dice, sea que muramos
o que vivamos somos del Señor. Nuestro testimonio entonces puede ayudar a cambiar vidas que aún están fuera de la presencia de Dios. Fue necesaria la muerte de Jesús para que se pudiera volver a recrear ese vínculo, como dije antes, entre Dios también y cada uno de nosotros. A ver, ¿cómo hacer para que alguien que no cree y actúa de una manera equivocada, de una manera desordenada, pueda dejar de lado su vieja manera de vivir y aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador? Diciéndole en una conversación franca, en una conversación de buena manera, sin agravios, sin prepotencia, que sus creencias, que su manera de creer y de actuar están equivocadas, que lo hacen vivir separado de Dios y que por lo tanto su vida está en pecado. Pero no porque nosotros nos creamos mejores que ellos, no porque nosotros también en determinado momento no desobedezcamos a Dios, no porque nosotros no pequemos, sino porque no logró recrear ese religar, ese vínculo, pidiendo perdón, reconociendo su pecado entre Dios y su propia vida. Que Dios puede obrar y que Dios puede hacer cosas hermosas en esta persona. Eso debemos decírselo también, que no es un Dios castigador, es un Dios que lo ama y que necesita y desea religar el vínculo con él y que le va a proveer de todo lo que necesite para su vida física como para su vida espiritual, sin que nada le falte, sin que nada quede sin ser satisfecho para su vida personal. Cada uno de nosotros podemos rever y repensar que en otros mensajes hemos visto cómo tantos han y siguen sufriendo maltrato, persecución, violencia. ¿Por qué? Por proclamar el mensaje del Evangelio. Quizás en nuestro tiempo, aquí en nuestro país, no nos sea complicado porque recibiremos un maltrato personal por poder dar un mensaje de lo que creemos. Pero si pensamos en otros lugares del mundo, en otros países, veremos, por ejemplo, que en África, en Burkina Faso, en India, en la China, y podemos nombrar otros lugares más, muchos son maltratados, muchos son dañados, muchos mueren por proclamar el Evangelio. Y muchos fueron maldecidos y separados hasta de sus propias familias. En África, por ejemplo, cuando alguien maldice a alguien, la persona maldecida es como considerada muerta, como que no existe más y nadie más podrá tener contacto con esa persona. ¿Entendemos lo que significa esto? Maldecir a alguien es hacer que esa persona no vuelva a tener contacto con nadie más y es separada, aislada totalmente, es como considerada fallecida, que no exista más para las demás personas. Algunas personas, por ejemplo, que estaban por casarse, les quitaron su prometida y se las entregaron a otros hombres. Muchos, por ejemplo, por ir a la iglesia el día domingo, les significaba que iban a tener que vivir un ayuno forzoso, pues no iban a recibir ningún tipo de alimento. Sin embargo, más allá de las dificultades que le acarreaban y le acarrea, siguieron siendo fieles a Dios. ¿Y nosotros? En este tiempo, en este lugar, que no nos cuesta este tipo de cosas, que seamos maldecidos, que nos separen de la sociedad por predicar el Evangelio, que nos dejen sin comer nada, porque estamos hablándoles a otros de Jesucristo. ¿Se acuerdan cada uno de nosotros de los 3 jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abed-Nego?
¿Se acuerdan cuando el rey Nabucodonosor quiso que ellos se inclinaran hacia esa estatua que él había hecho y ellos decidieron no inclinarse ante la estatua del rey? ¿Qué pasó con ellos? Fueron metidos, fueron arrojados dentro de un horno de fuego. ¿Y se acuerdan que vieron que seguían bien y que caminaban algunas personas con ellos dentro del horno y que todavía le agregaron más fuerza de fuego para tratar de consumirlos? Y el fuego fue consumido y sus vidas no. ¿Y por qué fueron arrojados a ese lugar? ¿Por qué? Pues decidieron servir a Dios y no a ningún otro ser humano, inclinarse ante Él, adorarlo. Su fe fue mucho más fuerte. No negaron su fe. En este tiempo, nosotros también somos llamados a no negar no solamente la fe, sino a anunciar la fe en la cual creemos. Quiero compartirles un pasaje que encontramos en el libro de Isaías, en el capítulo 53, el versículo 3, que dice lo siguiente: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. El profeta Isaías acá está hablando en nada más ni nada menos de quién iba más adelante a nacer, quién iba a ser el Salvador, quién iba a dar su vida, a ofrendar su vida, su testimonio por cada uno de los seres humanos, servir a Dios, morir y resucitar. Despreciado y desechado entre los seres humanos. Varón de dolores lo llama Isaías, porque era una persona que dice experimentada en quebranto, en dolores. Y los seres humanos, dice, escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y es como que no lo tuvimos en cuenta, no lo estimamos. ¿Cuánta razón tuvo Isaías cuando le llamó varón de dolores? ¿No le dijo Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame? En este tiempo, también Jesús, lo mismo que le dijo a los discípulos, nos lo dice a cada uno de nosotros: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su propia cruz y sígame. Debemos anunciar un evangelio que transforme el corazón de las personas. Hay un precio si queremos dar a conocer a otros nuestras vivencias de fe. Quizás perdamos cosas, o quizás perdamos amigos, compañeros de trabajo, personas queridas. Pero recordemos que Jesús estuvo dispuesto a hacer todo por cada uno de nosotros. No es cuestión de rivalidades, no es cuestión de violencia, no es cuestión de maltrato, no es cuestión de imposiciones, es cuestión de valorar la fe en la cual creemos, que costó la vida de alguien, de nuestro propio Dios por medio de su Hijo, que vino a darnos vida y vida en abundancia. No la menospreciemos a la fe, no la desvaloricemos,
somos llamados, como dije desde el principio, a proclamar el Evangelio que transforma el corazón. Que Dios nos bendiga en este tiempo y que podamos cumplir con lo que Dios espera de cada uno de nosotros, de sus hijos, entre los cuales estamos vos y yo. Los invito a orar. Dios, Padre eterno, Padre que todo lo sabe, Padre que todo lo puede, estamos aquí, Señor, delante de ti en esta noche. En primer lugar, para ser agradecidos por todo lo que recibimos gracias a tu infinita bondad y amor. Para pedirte perdón, porque hemos callado nuestros labios, hemos cerrado nuestras bocas y muchas veces nuestros testimonios no han dado reflejo verdadero de lo que es ser hijos de Dios. Señor, transforma en primer lugar nuestras mentes y corazones para que podamos proclamarte libremente en donde estemos, y en segundo lugar, para que esa proclamación vaya acompañada por una vida que refleje cómo vivía, cómo vivió, cómo se manifestó y lo que espera Jesús de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú estás aquí en este tiempo en medio nuestro y queremos bendecir y darte gracias justamente en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hasta el próximo martes.